Buenas noches. Hoy venimos a sustentarles nuestro proyecto de investigación, el cual es la incidencia que tiene la corrupción en la situación económica del departamento de Chocó en la última década. Nuestro planteamiento del problema inicia porque pues, el departamento del Chocó es reconocido por la calidad de pobreza que se vive día a día allí. Las condiciones que el gobierno le ofrece a la población no son las más óptimas para subsistir, lo cual hace que este departamento se convierta en uno de los más olvidados a nivel económico y presupuestal, con una desigualdad muy evidente y muy notoria. Podemos ver que la Asamblea Departamental del Departamento del Chocó fija el presupuesto general para el año 2020 destinando 612.000 millones de pesos, donde se enfoca en el tema de salud y educación, destinando 364.000 millones de pesos para educación, 34.000 para un fondo local de salud, de los cuales esto no se ve reflejado en las acciones que toma el gobierno para mejorar esta situación. Esta problemática viene ya años, décadas, y no se le ha dado la suficiente importancia. Jaime Bonet, un economista y un representante del Banco de la República, cuenta, dice que este departamento está en un constante deterioro económico y social gracias a la corrupción, donde hay que tener en cuenta que este departamento es uno de los más ricos y con más diversidad ecológica, y los indicadores evidencian y arrojan un estancamiento de pobreza y una desigualdad social, la cual es ignorada por los entes gubernamentales de este departamento. También hay que ver que gracias a la corrupción se desprenden una serie de consecuencias que afectan directamente a la población en su calidad de vida, afectan en temas de inseguridad, minería ilegal, narcotráfico, desplazamiento porque también hay grupos armados en este departamento, infraestructura totalmente deficiente, situaciones económicas precarias, grupos armados ilegales, aislamientos, servicios públicos, no hay un servicio de agua potable, hay una gran cantidad de desempleo y hay una cobertura de salud insuficiente para una población que cuenta con más de 20.000 habitantes. Entonces, gracias a la corrupción, podemos ver que a nivel de salud no se cuenta con un hospital en estos momentos. El único que había era el San Francisco de Asís, que está ubicado en la ciudad de Quibdó, que tiene una capacidad para 500.000 habitantes, y partiendo de que la capital son 115.000. Pero este hospital, tras 9 años de ser intervenido, fue liquidado. Entonces, no hay ambulancias medicalizadas, no hay un centro hospitalario, entonces, y producto de eso, no hay un servicio adecuado con la calidad requerida para la atención requerida para este departamento. También el tema de infraestructura, tenemos una infraestructura totalmente deficiente. Las rutas de acceso a este departamento se encuentran, en su mayoría se encuentran cerradas por mantenimientos o porque se encuentran bloqueadas. Lo que provoca también esto a su vez es sobrecostos, lo cual los productos de la canasta familiar y de primera necesidad son muy elevados, lo que hace la vida muy costosa en este departamento, aún teniendo en cuenta que hay un desempleo y no hay un ingreso para estas familias. El tema de educación, hay que ver que el sistema de educación es muy pobre, no hay con bases deficientes, no hay programas nutridos para esta población, dejando eso como una evidencia que en las pruebas de estado este departamento es uno de los últimos a nivel de puntaje. Entonces, todo lo que provoca la corrupción va dejando una serie de consecuencias que afectan directamente a la población para que ellos puedan subsistir, y teniendo en cuenta que ese departamento es muy rico y que si los recursos fueran bien manejados, el departamento sería uno de los con con mayores, pues no tendría una desigualdad social, sino tendría un departamento muy bien conformado y bien, eh, sin ninguna desigualdad en cuanto a nivel económico y social. Entonces, después de ese planteamiento de problemas, nos surge una pregunta problema, la cual es de qué manera la corrupción que vuelve ricos a unos empobrece a la población vulnerable del Chocó. Entonces, hasta aquí llega mi intervención. Ya los dejo con mis compañeros que vienen con los objetivos, tanto general como específico, y la justificación. Muchas gracias. Bueno, los objetivos de este proyecto son generar
dar a conocer las problemáticas del departamento del Chocó frente a los hechos de corrupción y su afectación a la comunidad en la última década. Los específicos es establecer acciones viables que mejoren la pobreza en el departamento de manera sostenible, describir la población del Chocó a nivel sociodemográfico y analizar los factores asociados a la incidencia de la pobreza en el departamento del Chocó. El interés de realizar este proyecto desde el programa de contaduría pública es que la pobreza del Chocó radica en la ausencia de la información contable confiable, oportuna y veraz, identificando que esta situación tiene que pasar por manos de los profesionales de la contaduría y el sector financiero. Estos recursos no pueden ser desviados por ningún motivo, ya que la contabilidad es clara y cualquier movimiento tiene que ser registrado y verificado con soporte. Los antecedentes de esta investigación se estructuran con base al estudio de catálogos, revistas, bases suscritas y artículos confiables y recientes. Como ejemplo de ello, citamos un escrito realizado por Jaime Bonet en la página del Banco de la República en el año 2007, donde decía lo siguiente. En los últimos años, el departamento del Chocó se ha venido caracterizando por su deterioro social, económico y cultural, lo que produce la profundización de su estancamiento económico-social en las últimas décadas. La corrupción en general y la falta de inversión pública son la cabeza de las condiciones tan deplorables de sus habitantes. Metodología. Como método de estudio tomaremos tres enfoques, los cuales son el cualitativo, el cuantitativo y el método analítico. El cuantitativo es el enfoque que nos permitirá descubrir quién, qué y cuándo y cuál de los factores políticos, económicos y ambientales son los más afectados por la corrupción, lo que conlleva la pobreza extrema del departamento, a través de una serie de preguntas que se consolidarán a través de una entrevista. En el segundo enfoque, que es el cuantitativo, en este método se aplicarán las entrevistas y se obtendrán respuestas que podrían variar significativamente y no será posible cuantificar el pensamiento de la población. También al realizar las entrevistas nos permitirá entender más a fondo los detalles y hechos históricos de la actualidad de lo que sucede en el departamento del Chocó y asimismo reconocer los datos importantes. El tercero es el método analítico. En este método nos enfocaremos en partes fundamentales, las cuales son la observación, que nos permitirá observar una muestra de investigación, el uso de descripciones para definir de qué manera objetivamente y sin riesgo ni inclinaciones de ningún tipo lo que se ve en la muestra tomada. Posteriormente se hará una segmentación del fenómeno que nos permitirá descomponer partes de la muestra tomada con el fin de analizarlas más a profundidad y entregar descripciones que nos permitan relacionarlas y ordenarlas y así poder identificar, describir y ordenar cronológicamente en función de las relaciones que existen entre ellas, entregando un análisis más completo. Ya para el tipo de estudio o alcance de la investigación, tendremos el analítico, este tipo de estudio que nos va a permitir identificar casos más específicos de acerca de cómo afecta a los sectores y los hechos de corrupción del departamento del Chocó. El estudio del caso nos permitirá conocer y comprender la particularidad de la situación para distinguir factores importantes de las relaciones, además que nos otorgará una mayor comprensión de la problemática y entregar mayor claridad en el aspecto teórico. Y el estudio descriptivo tiene como propósito hacer una delimitación de los hechos que conforman el proceso de investigación, como por ejemplo establecer características demográficas de las unidades investigadas. En las fuentes de información tenemos las fuentes primarias y las fuentes secundarias. Entre las fuentes primarias se toman como base entrevistas que nos darán un enfoque general de lo que sucede en el departamento del Chocó y ver cómo y en qué parte más específica perjudica la corrupción de la pobreza extrema que se vive en la zona del país. Y a su vez llevar registro fotográfico de la recolección de los datos para luego ser analizados y obtener observaciones y conclusiones que nos darán para dar mayor confiabilidad y seguridad a este trabajo de investigación. Como fuentes secundarias, se tomarán textos basados en fuentes primarias que implican generalizaciones, análisis, interpretaciones y evaluación de la problemática usando revistas, enciclopedias y bibliografías. Como registro de fuentes de información,
en los trabajos académicos que permite sustentar la actividad de investigación y sirve para establecer premisas que argumentan los cuestionamientos sugeridos. El universo de la población y muestra, para esto se tuvo en cuenta una población de edades de 40 a 65 años, ya que ellos saben cómo es y cómo ha sido la incidencia de la corrupción. Esta población se encuentra ubicada en la zona del Chocó, con una población de 520.296 habitantes en el año 2019. El muestreo se da con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%, obteniendo un tamaño de muestra de 384 habitantes. Los instrumentos de recolección de la información que se tendrán serán las entrevistas, que nos darán, que es un cuestionario escrito compuesto por 10 preguntas, el diario de campo, que constituye por los hechos que se vieron en el momento de la recolección de los datos, cronograma cronograma de actividades. Este cronograma comprende todas las actividades que se realizaron durante el proyecto de investigación y las actividades fotográficas de la toma del muestreo. En este encontraremos evidencia fotográfica de los hechos más importantes en el recorrido. Beltrán. Pues yo en sí en nuestro trabajo de investigación voy a hablar como tal de todo el marco teórico, que son las palabras claves a las cuales nosotros pues consideramos claves, porque pues en sí el proyecto como que nos exigía esas palabras, ¿sí? Como que esas eran las palabras que teníamos que buscar. Palabras como corrupción, minería ilegal, sistemas de educación, infraestructura, sistemas de salud, servicios públicos, desnutrición y presupuesto de Chocó. Pues fue una de las palabras más importantes y relevantes para la parte pues de nuestro proyecto, ¿sí? Entonces hablamos que la corrupción a nivel general es un fenómeno que difiere de los comportamientos y deberes formales dentro de una sociedad, que lo caracterizan como correcto. Actividades que pueden ser ejecutadas como personas o actividades a nivel general que violentan las reglas que existen en contra del ejercicio legal y la actividad pública y privada, ¿sí? Estábamos mirando algo que nos informaba la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales, la UGPP, que hubo un tema de la historia del departamento del Chocó, que hubieron una serie de hechos de corrupción a cargo de la Fiscalía, como por ejemplo, pues ponen ahí, que a través de un abogado habían utilizado documentos públicos falsos para haberse reconocido el pago de una pensión vitalicia, que pues la UGPP tenía que hacerlo. Digamos que el desfalco daba como tal 900 millones hasta el momento. Pues se dieron cuenta y no alcanzaron a girar el resto, ¿sí? Ahora vamos a hablar de la minería ilegal. La minería ilegal es una práctica ejercida en el departamento del Chocó desde la época de la colonia. Y a través del tiempo esta actividad se ha convertido en el sustento de la población local y de las personas foráneas que han llegado a la región debido al oro y metales preciosos que se han dado en el departamento a finales del siglo XIX. Un estudio realizado por Jaime Bonet, directivo del Banco de la República, consideran que el auge de la producción del platino y la caída de los productos primarios, que habían sido base de la economía desde mediados del siglo XIX, llevaron a que pasara de ser especializada en la explotación de recursos naturales forestales a estar centrada en la explotación minera. Ahora pues vamos a hablar de el sistema de educación como tal, de lo que encontramos. En el departamento del Chocó los habitantes reclaman inversiones para la educación básica y superior, que a la vez existen inversiones en temas culturales como base de desarrollo de los grupos étnicos y mestizos. Las instituciones educativas de este departamento
no tienen sistemas sanitarios suficientes para atender a 104.000 alumnos en medio de la pandemia, ¿sí? No obstante, no se cuenta con ninguna institución educativa que tenga de manera permanente agua potable. Y a esto se suma el problema de la cobertura del agua, la necesidad de reforzar la infraestructura de las instituciones educativas, que hay que sumarle de que solo el 13% del departamento tiene cobertura de internet, por lo que las clases virtuales no han sido una opción para los alumnos, ¿sí? Pues se dice que la deserción de los estudiantes en el Chocó es del 2.5%. Afirman que es una cifra baja teniendo en cuenta que pues el departamento tiene 104.000 alumnos registrados. Este artículo lo hizo la periodista Ardila Marina en el 2020, es del Espectador, y como tal se tituló Colegio del Chocó sin infraestructura, internet ni agua potable las 24 horas del día. Ahora hablaremos del sistema de salud. El sistema de salud presenta barreras que impiden el total y confiable acceso por parte de las comunidades debido a la falta de insumos y equipamiento del lugar. Asimismo, los equipos y sistemas tecnológicos que están no reciben un adecuado y oportuno mantenimiento. Por otro lado, el personal médico no está actualizado frente a los nuevos procedimientos, protocolos o medidas que permiten mejorar la atención del público. Especialmente no son capacitados y no tienen suficiente experiencia, porque la mayoría de los médicos están acostumbrados a lo rural, ¿sí? El Hospital de San Francisco de Asís, que es el hospital principal de allá, presenta deficiencia en todas las especialidades, por lo que siempre se remiten los pacientes a centros asistenciales aledaños, como por ejemplo Medellín, Cali, Pereira, para recibir atención médica. A los habitantes de los resguardos tienen que hacer recorridos en canoa o en lancha, que pueden tardar hasta 8 o 10 horas. Ahora vamos a hablar de la parte de los servicios públicos. La búsqueda de la eficiencia de los servicios públicos es un dilema, dada que la relación entre lo público y lo privado se convierte en un objeto de debate, pues se considera el principio de la universalidad, es decir, acceso a todos al conjunto de bienes colectivos. Vamos a hablar ahora de la desnutrición, lo cual encontramos algo del Instituto Nacional de Salud en el 2013, que pues existen indicadores negativos que indignan al departamento de Chocó y que señalan que el departamento ocupa el 5º lugar en el país en la tasa de mortalidad infantil asociada a la desnutrición, con 35 de cada 100.000 menores de 5 años, mientras que la tasa nacional es de 6.8. Ahora vamos a hablar del presupuesto para el Chocó. Pues según la resolución del 2020, el Ministerio de Hacienda del Chocó aprobó un presupuesto de 612.900.528.18. El proceso estratégico se compone de un conjunto de actividades que desarrollan de manera secuencial la formalidad de la organización que pueda proyectarse en un futuro.